Madre mía, tío, me parece demasiado. Ilegal, dando lugar. Hemos encontrado el masturbador del futuro. Mega realista. Como me ve a mi abuela. Una luchadora de lucha libre. Hola, buenos días. Aquí están las cabinas sexuales que os hemos dicho antes. Hay todo tipo de látigos. ¿Ya qué vas tú? Sara me ha cambiado por otro. Esto para el c***, pero de calidad. Nos encontramos en la calle más estrecha de Ámsterdam. ¿Qué pasa, mis panas? En este vídeo os vamos a hablar sobre el famosísimo, pero todavía desconocido Barrio Rojo de Ámsterdam. Os vamos a hablar abiertamente sobre la prostitución y por qué en este país han optado por legalizar esta profesión tan antigua en vez de tratar de ocultarla como han hecho la mayoría de los países. La prostitución se remonta a la Grecia clásica y ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día en el siglo XXI. Ha sido practicada por hombres y mujeres en todas las partes del mundo. En la Edad Media, la prostitución se entendía como una profesión deshonesta pero indispensable. Con la llegada de la Edad Moderna, las cenas ostentosas de la alta sociedad cambiaron un poco el rol de la prostitución y se convirtió en una prostitución más puritana. Hoy en día, la prostitución es considerada como violencia hacia la mujer y está perseguida y penada en la mayoría de los países. Sin embargo, aquí en Holanda, la prostitución está legalizada, porque como muchas otras cosas en este país, ellos prefieren legalizar y controlar antes de que se produzca igualmente de manera descontrolada, ilegal, dando lugar... No. Oh, Okay. Okay. Hola, buenos días. 27,50 para el que le interese. Hay colillas de todos los colores y tamaños. Mira esta tú. Madre mía, chaval. Dios, cojones. Esto es para partir nueces. Mira, madre mía, o sea, es que es muy fuerte. O sea, Es como mi brazo. ¿cómo coño? Bueno, aquí tenemos fichas colgando. O para hacer ejercicio. Es el paraíso del orgasmo. Esta es la típica cabina del Barrio Rojo. Ahora mismo está cerrada, no hay ninguna chica, o si está cerrada también puede ser porque dentro la chica esté trabajando, no lo sabemos. Cuando la chica está dentro, abre la cortina, se pone ella en la vitrina y ya está. Uy, surprise. Mira, una setita. Un trampolín. ¿Ya qué vas tú? Esto para sacarte los puntos de la nariz. Esto se puede considerar tortura. Tortura sin nada. Demasiado. Te pones eso en el nepe. Esto es como las bragas estas de castidad, ¿no? Pero para los hombres. Yo creo que sí. Es auténticamente meter al pajarillo en la jaula. Para controlar al marido cuando se va de viaje. Flipa, chaval, ¿eh? ¿Y esto? Yo creo que estos son unas pinzas como para apretar el pene. No, para apretar el pene. ¿Esto de aquí? Sí. Yo creo que es para apretar, como un alicate para apretar. ¿Y por qué el pene y no los pezones? Para los pezones también habrá seguramente. Ya sabéis, chavales, a los que les gusten las cosas sexys, este es vuestro paraíso. La prostitución en Holanda es legal desde 1810, pero cualquier forma de prostitución forzada o de abuso está terminantemente prohibida. Los antiguos burdeles, tal como se conocían, también fueron prohibidos en octubre del año 2000. Los establecimientos donde se ejerce la prostitución tienen que cumplir una serie de leyes bastante estrictas, y entre estas, una de las principales y más importantes es la prohibición de realizar la actividad a menores de edad. De hecho, ahora mismo se está trabajando en una ley para subir la edad en la que se permite realizar la prostitución a los 21 años. Cualquier tipo de abuso contra las chicas está penado muy fuertemente, con penas de prisión entre 6, 8 y 10 años. Que nadie toque a las chicas que les meto. Vamos a pasar por la calle, la zona de los travestis. Toda esta calle alrededor de la iglesia es como los travestis, transexuales. Están divididos por zonas, chicas más jóvenes, así un poco de mayor edad, transexuales. Alrededor de la iglesia, y estas son las cabinas de los transexuales. Todo lo que es la vuelta a la iglesia, estamos en una de las iglesias más antiguas de Ámsterdam. Voy a cortar porque tenemos ahí a una chica. Es que está siendo complicado grabar este vídeo porque nosotros no queremos molestar a las chicas y entendemos que si las grabamos se puedan molestar. Pero es que no las estamos grabando, pero aún así te están Claro, vigilando. O sea, están por todos hay lados. gente como en diferentes puntos vigilándote y haciéndote Claro. como te estén viendo, ¿sabes? Claro, están por todos los lados. Está siendo un poco complicado sin querer faltarlas al respeto al grabarlas
poder grabar este vídeo. Si es que el problema será porque mucha gente no respetará y grabará a las chicas y hará el idiota. Entonces están ahí al loro a ver qué hace. De hecho, una vez, por ejemplo, estábamos aquí en esta calle y vimos como una chica estaba grabando directamente a la cabina y salió la chica de la cabina, le echa una furia que casi la pega a la que estaba grabando. Diciéndola que parara de grabar, que parara de grabar y que parara de grabar. Mis panas, la entrada al Barrio Rojo siempre se ha encontrado en el puerto antiguo, que es donde nos encontramos ahora mismo. Aunque haya cambiado de nombre 1000 veces, siempre ha sido el mismo puerto. La gente de Ámsterdam sabía que era imposible evitar la prostitución en una ciudad mercantil donde había un puerto. Para mantener al resto de la población limpia de este comercio, se les otorgó a las prostitutas el permiso de trabajar en una zona específica. La calle Damrak, que es la entrada principal, atraía a hombres de negocios y marineros, y hoy en día es visitada por cientos de turistas. Que las chicas del Barrio Rojo ofrezcan sus servicios detrás de una vitrina de cristal viene de la costumbre de que estas chicas ofrecieran sus servicios desde la puerta o ventana de su casa. Gente, hemos encontrado el masturbador del futuro. De coña. Esto no es solo un masturbador. No sé si se ve muy bien Pero- porque el cristal está un poco sucio. Leten 708 es la futura cabina sexual. Esto. Te lo pones en el nepe y te succiona la vida. Parece una pistola de un videojuego del futuro. Tiene fragancia de cuerpo, en plan como olor a cuerpo. Lo puedes usar con gafas de realidad virtual. 7 dimensiones, tecnología avanzada. Y mira la chica cómo es. Creo que voy a dejar a mi novia. También en estas calles hay muchos locales para homosexuales, como este de aquí que se llama Dirty Dicks. Para el que no sepa el nombre, que lo busque en Google. El nombre no es muy atractivo, la verdad, Dirty Dicks. Bueno, es bastante llamativo y sabes a lo que vas. En el que la gente puede venir y pegarse una fiesta muy sexy. Realmente este local es para hacer comprobación de olores de pies. Estamos ahora mismo en pleno Barrio Rojo y detrás mío tengo la iglesia antigua, que aquí en Ámsterdam se conoce como Oude Kerk. Es muy sorprendente que la iglesia esté en el centro del Barrio Rojo. Cuando das la vuelta a la iglesia, todo en su alrededor son vitrinas. La iglesia siempre ha estado muy fuertemente relacionada aquí en Ámsterdam con el Barrio Rojo. De hecho, cuando los marineros utilizaban el servicio de alguna prostituta, luego se iban a la iglesia a espiar sus pecados. Y esto sí que nos hace pensar que parte de los beneficios del Barrio Rojo acababan en el cepillo de la iglesia. Estamos, chicos, en la búsqueda de una estatua que rodea a la iglesia. Vamos, está en la puerta de la iglesia. Esa es la puerta. Aquí tenemos a Sara, aquí tenemos la puerta, aquí tenemos a Sara, aquí tenemos la puerta y ahí tenemos la escultura, la estatua. Que es muy súper peculiar, sorprendente, o sea- es muy peculiar. Estaría bien que antes de que os la enseñemos pongáis en los comentarios qué creéis que puede haber La puerta de una iglesia. en la puerta de una en pleno Barrio iglesia, Rojo. en el suelo. ¿Cuál es la escultura que pueden tener puesta en el suelo siendo el Barrio Rojo al lado de una iglesia? Unos dirán una cruz, otros dirán una mujer. ¿Y qué es? ¿Una teta? Una teta. Toc toc. Hay un mito que dice que si tocas esta teta, este año ligarás mucho y tendrás El mejor sexo de tu el vida. mejor sexo de tu vida. 12 segundos después. Panitas, seguro que estáis súper interesados en saber cómo funciona el servicio, cuáles son los precios, cómo se hacen los tratos, y os lo vamos a contar. La persona, normalmente el hombre, se acerca a la vitrina y la chica le habla desde la vitrina. Empiezan a negociar los precios y una vez se han puesto de acuerdo, el chico entra dentro de la vitrina y pasa lo que tiene que pasar. Si la chica quiere y a la chica le gusta, Exacto. porque la chica no tiene por qué abrir la vitrina si no quiere estar con ese Justo, chico. sí que suele haber un precio estándar que son 15 minutos, 50 euros, si el chico aguanta hasta los 15 minutos. Porque también hemos escuchado que son expertas en hacer que el chico termine lo más rápido posible. Luego también las vitrinas donde están son alquiladas. Tienen que pagar un precio que varía dependiendo el momento del día que sea. Hay varios turnos, hay mañana, tarde y noche. Y también la zona donde se encuentre la vitrina. Y también la zona. Luego también se pueden distinguir las vitrinas en las que están los transexuales, porque las suyas son con colores no solo rojos, sino también azules. También hay otro tipo de servicios como son los shows eróticos. En este ámbito el más importante es el Casa Rosso. Es muy prestigioso y Sí. son shows de sexo en vivo o una chica en una vitrina dando vueltas. También hay cabinas que pagas 1 euro, 2 euros y puedes estar un minuto. Si te quieres quedar más tiempo, puedes seguir echando euros y te quedas más tiempo, o si no, se te cierra, se te apaga la luz y ya no ves nada. Normalmente la gente va entrando y saliendo, menos el que le está gustando el espectáculo y no para de dejarse el sueldo en las cabinas. Bueno, chicos, vamos a entrar a un sex shop del Barrio Rojo. A ver qué nos encontramos por aquí.
Y hay de todo. Esto me lo compro para mí, me lo pongo yo. 17,50. Esto es para hacer spinning y eso se usa para salto de pértiga. ¿Esto qué es, tío? Que si parece un Pokémon. ¿Con esto qué haces, tío? Satisfyer, 49 euros, 59 euros. En vez de regalar un clavel o una rosa, le regalas un Satisfyer a tu novia. Mega realista. Esta imagen vale oro. Como me ve a mi abuela, con venas y todo, muy bien. Luego estos son anillos que te los pones en el nepe y vibran y te dan gustirrinín. 20 euros. Ah, no, sí. Es que esto parece para el clítoris, Para el culo, ¿no? eso es para el culo. Esto para el culo, ¿cómo va a ser esto para el culo? Yo creo que es para el nepe. No tenemos ni idea. Esto será para los testículos. Y este que parece un cactus, triple potencia. Triple potencia. ¿Qué es esto? Esto para el culo, pero de calidad. Te lo pones en el culo y tienes el ano de diamante, brillante. Un auténtico culo limpio. Lubricantes de todo tipo. Aquí es como que tienes de todo tipo. Todos los colores, todos los sabores. Aquí tenemos un super Madre vibrador. mía, pon tu brazo, pon tu brazo. Madre mía, todo esto es para el culo. Fantastic. Este es el que habíamos visto antes, el super masturbador del futuro, que vale 140 euros. Esto también entra en el agujero de atrás y pareces pues un zorrito. Esto es para metértelo por el culo y te sale la colita por fuera. Claro, justo como si fueras un zorrillo. Los cueros, mira qué bonito. Con eso sudas lo que no está escrito. 30 euros. También tenemos la parte de las chicas. Que vamos, que tampoco, que esto, Sí, vamos, no me parece con nada esto... sexy. Pareces una superheroína, una luchadora de lucha libre. ¿Serio? Rey Misterio, collares de placer, que esto lo podrás enganchar a alguna cadena. Sí, hay todo tipo de látigos. Como los ositos Gumi, pero de Kama Sutra, maestro y esclavo. En vez de jugar a dragones y mazmorras, maestro y esclavo. En vez de jugar al trivial, te echas un sex roulette. Y estos son bragas para comer y sujetador para comérselos. Para comérselo poco a poco. Como las pulseritas Las estas pulseritas, que teníamos, sujetador y braguitas, que son 10 euros. Por 10 euros. ¿Cómo? Comes por 2. Sara me ha cambiado por otro. Claro, pues está muchísimo aquí. Nos encontramos en la calle Trompetersteeg, la calle más estrecha de Ámsterdam, con tan solo 100 centímetros de ancho. A pesar de su tamaño reducido, es uno de los callejones más concurridos de Ámsterdam debido a su ubicación central en el barrio rojo. Además, al caminar entre sus paredes, crea un efecto óptico con diferentes dibujos que se encuentran en las paredes. Así que vamos a verlo. Los super mocos. Estoy lleno de mocos. Un frío. Mocos everywhere. Yo creo que ya. Ahora paseamos muy tranquilos por aquí por el barrio rojo, pero la primera vez que vinimos No era lo mismo. no fue así. La verdad que es curioso de ver el barrio rojo, pero también dependiendo de la persona, a nosotros nos impactó bastante. Era como que era incómodo, nos parecía incómodo. A ver, también vinimos cuando era corona y estaba todo desierto. Y claro, Marco me dijo, venga, vamos a ver el barrio rojo, a ver cómo es. Llegamos al barrio rojo, no había ni Peter. Todas las miradas caían sobre nosotros. Estaba como súper oscuro, solo había gente Extraña. súper borracha o extraña. Aún así, ahora mismo que ya hay muchísimo más turismo, es una de las zonas donde más gente puedes ver en Ámsterdam, que están todos los turistas ahí acumulados. La verdad que muchas veces cuando estamos paseando por aquí es como que me da vergüenza mirar. No me gusta mirarles a los ojos ni nada, es como me siento un poco violentada, que eso obviamente problema mío, ¿sabes? A ver, yo cada vez me siento más cómoda, pero es verdad que al principio sí que me sentía súper incómoda. No me rentaba nada pasar por ahí, siempre que estaba con Marco pasando por ahí era como que solamente miraba al suelo. También puedes ver bastantes cosas chungas. Por ejemplo, cada 2 pasos te van a ofrecer droga. Tú vas pasando por ahí por la calle, es cocaína. Pues bueno, en general eso es nuestra sensación, nos parece bien que esté regulado porque... Si es que si se va a hacer igual, mejor, Claro. más seguridad para las chicas, que se haga controlado y regulado y que puedan cotizar y que tengan una vida más normal y no tengan que estar en callejones escondidas y arriesgando su vida muchas veces en las calles. Si quisiéramos podríamos entrar a 100 sex shop hoy porque está lleno. Cada 2 pasos hay uno diferente. Estos son como más boutique que me parecen súper chulos porque Sí. son como elegantes. Entramos a verlo. Mirad qué chulo. Hi. Esta se ha quedado con la cara tiesa, tío. Madre mía, tío. Me parece demasiado. 350 euros, vale. Esas piernas con chocha. Es súper realista. Bueno, mis panas, hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecemos muchísimo que hayáis visto el vídeo entero. Como siempre os lo decimos, gracias y mil gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y seguiremos creando mucho más contenido como este y mucho mejor. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Y que tengáis una vida llenísima de viajes y aventuras. Adiós.
count to 10, I miss you. Tell me again, why didn't I follow you?